Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Seguimos aquí con las entrevistas. Como habréis visto recientemente, me he puesto también a hacer vídeos cortos, pues eso no es motivo suficiente como para no seguir con el motivo inicial de este canal, que es hacer entrevistas, traer a personas interesantes. Y hablando de personas interesantes, tenemos hoy al ingeniero de organización industrial y doctor de economía, e incluso amigo personal, hace algún tiempo que nos conocemos, Joaquín Azpitarte. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues Joaquín no es una persona tan conocida, ya sabéis que aquí de vez en cuando traigo algunas celebrities, pero también me gusta que en este canal pues haya un poco de todo, gente quizás que tiene una cara más conocida, gente que no tanto, pero lo más importante es que tienen un enfoque interesante. Yo ya he asistido a alguna de tus charlas y hablas principalmente, y esta será un poco la excusa de la entrevista, del urbanismo desde el punto de vista liberal, y me parece interesante porque es un tema que se trata poco ya en general, como es para la persona común el urbanismo, y ya para darle pues otro giro, pues incluso el enfoque este liberal, tú hablas mucho de orden espontáneo y demás, y vaya, yo un día me acuerdo de asistir a una charla tuya ahí en Tenerife, me gustó mucho y digamos que por ese es el motivo que repetimos la entrevista. La primera pregunta de rigor es que te definas a ti, si quieres hablarnos de ti, ni que sea profesional o intelectualmente, y ya luego iremos hablando también, pues, obviamente de tu último libro sobre este tema y nada. Así que, Joaquín, cuando quieras. Bueno, yo soy un profesional del urbanismo, de la edificación en general. En los últimos años me he dedicado más al tema del management y la economía, pero digamos lo más relevante a los efectos del libro que he escrito recientemente es mis 20 años que he pasado trabajando en una oficina técnica municipal en el ámbito del urbanismo, y entonces he podido ver de primera mano cómo los proyectos empresariales que se querían hacer en una ciudad pues se veían frustrados y cuáles eran las causas o no eran las causas, ¿no? De modo que me he movido en un ámbito profesional heterogéneo y luego me he ido reconduciendo hacia los sitios pues, que más me apasionaban, ¿no? Bueno, pues muy interesante esto que dices, Joaquín, y si quieres, pues empecemos ya a hablar un poco de tu libro y también de estos 20 años de experiencia. Si quieres, dinos cuál es el título del libro, qué te ha motivado a escribirlo, y nos vas enseñando un poco sobre este interesante mundo del urbanismo desde tu punto de vista, que personas que no tenemos ni idea como yo, pues para que podamos entenderlo. Muy bien. Bueno, el libro se llama Urbanismo y Libertad y tiene como subtítulo cómo el urbanismo, la legislación urbanística, afecta a la economía y a la empresarialidad. Viene a ser un estudio, pues precisamente de esa experiencia que he tenido, de cómo se ven frustrados proyectos individuales, empresariales, y cómo eso a la larga acaba minando también la economía de una ciudad, ¿no? Básicamente ese es el germen del libro, la idea inicial, y a partir de ahí lo que hago es desarrollar a partir de un recorrido histórico de la legislación urbanística española y de una aplicación analógica de los conceptos económicos más fundamentales, pues hago un estudio de las ciudades, de cómo deberían estructurarse legislativamente y cómo pueden favorecer la economía y la empresarialidad. Bueno, y entonces, ¿cómo deberían estructurarse legislativamente para incentivar esa economía y la empresarialidad? Supongo un poco esa es la pregunta del millón, pero eso, resúmenoslo, por favor. Sí, digamos, para centrarnos un poco en el caso de España, aunque es un caso que se repite en Europa, es muy parecido al europeo y al norteamericano, sí que tiene diferencias, y con el oriental también, ¿no? Pero centrándonos en el europeo y en el español, tenemos una idea muy intervencionista de la ciudad, ¿no? Está muy jerarquizada la legislación, tenemos una ley del suelo nacional, unas leyes autonómicas, unas leyes insulares en el caso de las islas, tenemos los planes generales de los ayuntamientos, tenemos ordenanzas. Es un conjunto enorme de leyes que interaccionan, que tejen esa red de la que es difícil escapar, y que además se ve apoyada con otro tipo de leyes, como leyes sectoriales de costas, de carreteras, de puertos, etcétera, ¿no? Hay muchas leyes sectoriales que también interactúan y que afectan no solo impidiendo el desarrollo económico, sino también con más burocracia, ¿no? Añadiendo burocracia, mucha burocracia y muchas barreras al empresario y al ciudadano como empresario, ¿no?
No sé si incumpliríamos algo de privacidad, pero yo sé que tú estás y has estado vinculado muchos años a este sector. No sé si nos pudieras hablar de algún ejemplo o alguna anécdota, algún caso paradigmático que digamos, nos sirva como ejemplo de lo que vamos hablando. Sí, bueno, ejemplos hay muchísimos. O sea, se pueden encontrar, la verdad que es tan abundante la legislación que te encuentras con muchos de los problemas, ¿no? Es fácil ilustrarlo, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas habituales es el de la legislación positiva. O sea, decir la legislación positiva de los usos, establecer en el planeamiento qué usos se deben hacer en una parcela determinada, en lugar de hacer una legislación negativa en el sentido de cuál está prohibido por una incompatibilidad manifiesta. Entonces, al hacer, por ejemplo, tú tienes una parcela y dices que en esa parcela solo se puede hacer uso deportivo, ya el propietario de la parcela está obligado a establecer ese uso, ya no puede utilizar su empresarialidad o se ve muy limitada a ese ámbito del uso deportivo. Y a lo mejor es una parcela que está encima pues, afectada por vientos, que no es la adecuada para el uso deportivo porque lo han decidido unos funcionarios. Mientras que si legislas negativamente, pues a lo mejor dices, bueno, al lado de un hospital no voy a poner una fábrica. Está prohibido el uso fábrica al lado del hospital, pero tienes el abanico del resto de los usos para realizarlo, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo acaba estableciendo el legislador un marco muy limitado en el que se puede mover el empresario, pero tiene muy poco margen de movimiento, ¿no? Uh-huh. En algunas ciudades, por ejemplo en Miami, tienes la posibilidad de pedir licencias que no cumplan la normativa. ¡Ostras! Solo atención aquí. Tú puedes pedir licencias que cumplan una licencia para un proyecto que cumpla la normativa o para un proyecto que no la cumpla. Entonces, a lo mejor quieres hacer en Madrid un rascacielos enorme cerca de Callao, donde probablemente esté prohibido hacerlo. Entonces se reúne un comité de expertos, sobre todo profesionales diversos, más que expertos en el ámbito urbanístico, sino profesionales diversos, 11 profesionales diversos, y estudian si ese proyecto le conviene a la comunidad y a la ciudad. Entonces, si ven que es un edificio que le conviene a la ciudad, pues pueden aprobar, aunque no cumpla con la normativa, ese proyecto. Entonces, eso abre, por ejemplo, abre la vía a más empresarialidad, a más creatividad, a más posibilidades de crear ciudad, ¿no? De una forma más novedosa, ¿no? Entonces, a ver si lo entiendo yo. Es decir, entiendo que tú no estás en contra de la regulación, sino que la regulación sea más dinámica y que haya varios agentes con diferentes criterios. ¿Va por ahí los tiros? Sí, sería intentar hacer que la regulación sea lo más parecida a cómo funciona una empresa privada. Uh-huh. El alcalde como gestor de una ciudad, pues todos sabemos, por los que estamos muy metidos en el ámbito austríaco, no puede hacer el cálculo económico y tiene dificultades para saber qué le conviene o no le conviene a los ciudadanos. Entonces, sería generar las leyes a partir de los proyectos, en lugar de generar proyectos a partir de las leyes. Hay una figura que se ha utilizado en Canarias bastante también, que son los planes de modernización, y han ayudado mucho, y es que el empresario proponía un proyecto y el legislador le hacía la normativa a la medida de ese proyecto. Entonces, eso también pues, permite que la creatividad se imponga a la burocracia de unas normas rígidas, ¿no? Todo lo que sea legislar a partir de la creatividad del empresario sería positivo, y todo lo que sea legislar creando un marco rígido a partir del burócrata pues sería negativo, ¿no? Sería básicamente eso. Entonces, haciendo un poco de abogado del diablo, sí. A veces la crítica que se suele escuchar es que entonces la ley solo, digamos, satisfaría los intereses de la persona con más dinero o el empresario y demás. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, he visto hoy en las noticias que en la Costa Brava se han parado una serie de edificaciones también por presión de colectivos ecologistas, pero también salía el alcalde que decía, nosotros pues esto nos va muy mal para nuestra economía y demás. No sé, cómo respetar esa igualdad ante la ley, pero a la vez hacer que la ley sea dinámica y que puedan haber nuevas ideas y demás. Hombre, el que tiene más dinero, lógicamente, tiene una ventaja en cuanto a que tiene un recurso que no tiene el que no tiene dinero, ¿no? Partimos de ahí, ¿no? Luego la ley es igual para todos. Si una persona que tiene pocos recursos inicialmente o tiene que financiarse de alguna forma, tendrá la misma flexibilidad para incorporar ideas novedosas al planeamiento, ¿no? El tema es poder hacer
poder tener una ciudad que sea flexible, que se pueda adaptar a los cambios y que entonces para eso pueda tener no solo unas normas que sean muy simples, sino que sean unas normas que en muchas ocasiones se adapten a las ideas de los empresarios, ¿no? Que surjan desde abajo hacia arriba, ¿no? Como se suele decir. No veo que haya una ventaja para el rico y una desventaja para el pobre. Lo que desde luego hace una desventaja, genera una desventaja para el pobre, es la limitación, por ejemplo, que es uno de los temas más graves que tenemos, la limitación del suelo que hay en España, ¿no? En ciudades como Madrid o Barcelona tenemos muy limitado el suelo, cuando España es uno de los países menos densos de Europa. Tenemos muchísimo territorio. No tenemos el problema que tienen los Países Bajos. Entonces, nosotros no tenemos un recurso como el petróleo, pero tenemos un recurso que es el territorio. Pero políticamente nos lo autolimitamos. Y a causa de esa autolimitación, pues tenemos unos precios carísimos de vivienda, tenemos escasez de vivienda, tenemos escasez de sitios para situar industrias y tenemos un grave problema, ¿no? Por añadirte un ejemplo a eso, porque siempre se suele hablar del tema de la vivienda, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que es tan relevante el uso del suelo que si tú no tienes en una ciudad o en un pueblo un uso establecido industrial, es imposible tener industrias. O sea, no solo hace falta capital para poner industrias e ideas, es que si el legislador ha decidido no poner uso industrial o poner muy poco uso industrial, no va a haber industrias. Y te sorprendería ver en noticias, si haces una búsqueda de Google de noticias de suelo industrial en España, la de problemas que hay con el suelo industrial, la de falta de suelo industrial, la de demandas de ampliaciones de los parques industriales para poder establecer más industrias, ¿no? Te estoy escuchando y un poco la pregunta que me viene a la mente es, no sé, ¿quién es el culpable de esto? No sé si es el legislador, no sé si es el ciudadano que a través del voto y demás pues también legitimamos este tipo de políticas, porque al final lo que está claro es que somos la gente común, normal y corriente, los que padecemos este tipo de problemas. Por ejemplo, hablabas de los precios de los pisos, están realmente altos. No sé, ¿qué es lo que debería de cambiar para abrazar ese dinamismo del que hablabas antes? Pues mira, es sorprendente porque la primera ley del suelo española es de 1956 y ya en la primera ley del suelo se hablaba de la especulación, de lo mala que era la especulación y que había que acabar con la especulación del suelo. Pero es que utilizaban mal el concepto especulación. O sea, lo veían como algo malo en sí mismo cuando la especulación es un síntoma, o sea, la especulación en cuanto a encarecimiento de productos es un síntoma de la escasez, ¿no? Entonces, el problema que había era de escasez de suelo clasificado como urbano, ¿no? Entonces, han ido arrastrando ley del suelo tras ley del suelo el problema de la especulación. Y la han ido arrastrando y arrastrando y siempre desde el punto de vista equivocado, ¿no? Entonces, mientras se crean que especular es ampliar el territorio, pues tenemos un grave problema. Eso para empezar, ¿no? Cuando sería lo contrario, ¿no? Al ampliar el territorio y tener más recursos, pues podrás especular menos o el resultado de la especulación no serán precios tan altos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Eso por un lado. Luego también hay una cultura de que el planeamiento nos sacó de las ciudades que eran como con una calidad de vida muy, muy mala, insalubres, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, la muralla de Barcelona estuvo hasta 1854. O sea que es bastante reciente, ¿no? Y hasta ese momento no se podía construir fuera de la muralla. Había una servidumbre que era a un tiro de cañón, que no podías construir de fuera hasta la distancia de un tiro de cañón, ¿no? Entonces, fíjate cómo eso generó unos problemas enormes. Imaginaos tener constreñido entre una muralla a toda la ciudad de Barcelona. Ves la prensa de la época, la gente construía por donde podía, por encima de las calles, vivía distintas familias en una sola vivienda. Bueno, era tremendo, ¿no? Hasta que ya el tema explotó. Ya explotó y consiguieron derribar las murallas, se hizo el famoso ensanche de Cerdá y llegó como la planificación como a salvar esto. Pero es que el problema lo creó la planificación, una sola norma, no hace falta mucho. Una sola norma que te decía no puedes construir de la muralla para afuera, ya creó el gran problema. Y no es que viniese a salvar el problema de la planificación, es que liberalizó o por lo menos aportó suelo a la edificación añadida a la expansión con el Plan Cerdá, ¿no?
Seguimos un poco con esta idea de hacer de abogado al diablo, porque me gusta y me gusta también que nos esforcemos a repensar nuestras propias ideas. Cuando uno te escucha, o a veces yo también hablo de estos temas con amigos o conocidos, pues uno siempre escucha que, claro, tú lo que quieres es que las playas sean privadas o que todos sean rascacielos y demás, y es que al final no pensamos en el bien común y demás. Entonces, un poco, ¿cuál es la respuesta que pudieras dar desde tu enfoque liberal, austríaco y con ese conocimiento del urbanismo que tienes? Bueno, yo sí quería, antes has comentado al principio que a mí me gustaba el urbanismo espontáneo. A mí no me gusta el urbanismo espontáneo. Yo no creo, personalmente no me atrae excesivamente el urbanismo espontáneo, ¿no? Creo en la planificación. Creo que la planificación sirve para, en cierto modo, vencer la incertidumbre futura, poder organizar las cosas mejor, evitar problemas, conflictos vecinales, etcétera, ¿no? Tiene muchas virtudes la planificación. El problema es siempre quién hace esa planificación y cómo se hace esa planificación. Pero por encima de todo esto está el problema de la subjetividad. Bueno, el problema, digamos, nuestra naturaleza de percibir las cosas subjetivamente como personas individuales y, por lo tanto, tener distintos deseos, ¿no? Para mí la ciudad ideal, si me preguntases cuál es la ciudad ideal... Bueno, lo iba a hacer, pero bueno, sí, ya te me has anticipado. Si me lo preguntases, te diría que la ciudad ideal es la variedad de ciudades. No hay una ciudad ideal. Para mí eso ya me parece terrorífico, el pensar en una ciudad ideal, ¿no? Me gusta que haya ciudades espontáneas porque hay gente que le puede gustar vivir en una ciudad muy espontánea y muy caótica incluso, pero hay gente que le gusta mucho la seguridad y vivir en una urbanización donde todo está muy controlado porque prefieren esa seguridad. Incluso una sola persona en distintas épocas de su vida puede querer de joven vivir en Hong Kong con mucha vida, en una ciudad muy activa, y de mayor querer más seguridad y estar en un sitio tranquilo donde no haya ruido, donde te controlen el coche cuando entras y te lo revisen y tener esa seguridad, ¿no? De modo que para mí lo importante es que haya diversidad. Eso es lo importante, como creemos yo creo la mayoría de liberales, que haya diversidad y que pues se vayan satisfaciendo las distintas subjetividades y los distintos deseos, ¿no? Entonces, todo lo que sean normas que homogeneicen distintas ciudades y que impidan la variedad, pues es un problema, ¿no? Hablando de este tema, me viene a la mente una reflexión que dijiste en una charla, que también dejaré en los comentarios, que decías que a veces los liberales o los austríacos confían o confiamos demasiado en la espontaneidad. Eso es decir, que el mercado ya lo solucionará todo, a veces no tiene aplicabilidad en el urbanismo, por eso también hablabas de planificación y demás. Entonces, un poco, ¿dónde está el equilibrio entre esta espontaneidad y planificación? No sé si se entiende un poco mi reflexión. Bueno, habría que primero diferenciar, definir lo que es espontaneidad, ¿no? Porque depende de la escala, la espontaneidad es una cosa u otra, ¿no? Tú, por ejemplo, a nivel individual puedes planificar lo que hacer mañana por la tarde. Entonces estás planificando. Pero a nivel global, todos los individuos están actuando espontáneamente porque están actuando en base a su interés individual, no están coordinados, ¿no? Entonces, si vas levantando la escala, pues todo lo que no se coordina, pues se puede decir que está actuando espontáneamente, ¿no? Eso en primer lugar. Todos planificamos, la planificación es muy importante porque queremos anticipar problemas futuros, podemos organizarnos, incluso por una elemental limitación mental, ¿no? Yo, por ejemplo, me hago muchas listas de chequeo cuando voy a hacer algo porque no tengo capacidad de memorizar todo un proceso que sea más o menos complejo, ¿no? Entonces me hago una pequeña planificación solo por eso, ¿no? Entonces la planificación está bien siempre y cuando concurran ciertas condiciones, ¿no? Primero, que la hagas, todo el mundo que participe de esa planificación lo haga voluntariamente y con un fin común y que no sea, por lo tanto, coactiva, ¿no? Entonces, una solución quizá para ver un poco esto sería que a nivel ahora las ciudades públicas que tenemos, que a lo mejor cuando tú te comprases una casa, tú cuando comprases una casa dijeses, vale, yo firmo la escritura de la casa, pero también firmo que estoy de acuerdo con la normativa que hay en este municipio. Entonces, ya cambia absolutamente todo, ya no hay coacción. Ya no hay coacción del ayuntamiento cuando te pone una norma. No, oye, yo he accedido, yo voy a comprar, sé cómo funciona este municipio
y firmo que estoy de acuerdo con este tipo de normativa, ¿no? Y si no me gusta, me voy al de al lado, ¿no? Y si no, eso es, habría unas condiciones también de irme, de poder irme. Incluso puede haber condiciones de expropiación, porque puedo firmar voluntariamente, vale, yo cuando esta ciudad utiliza la expropiación para ampliar calles y cuando me tengan que expropiar me pagarán el doble del precio de mercado, ¿no? ¿Vale? Estoy de acuerdo. Tengo una indemnización por esa expropiación. Pero accedes voluntariamente y cambia mucho cualitativamente, lógicamente, el acuerdo, porque es un acuerdo voluntario ya, ¿no? Los resultados pueden ser los mismos, pero ya es voluntario el acuerdo. Yo ya me he adherido a esa ciudad de forma voluntaria y no solo he comprado la parcelita, sino que también he comprado de algún modo pues obedecer las normas y leyes que hay en esa ciudad, ¿no? Por eso la espontaneidad, desde un punto de vista puro, pues es que no le veo la lógica, ¿no? Sí que veo que haya una serie de reglas y que haya cierta espontaneidad, por supuesto, porque eso también es necesario para la empresarialidad, ¿no? Pero no esa pureza de espontaneidad 100% donde no hay una norma, no hay ninguna norma, porque estamos sujetos a conflictos, porque desde un punto de vista individual estás sujeto a conflictos y en un punto de vista urbanístico tú tienes una casa y no quieres que te pongan una fábrica al lado, ¿no? Porque es un problema, ni una discoteca que emita a todo volumen al lado de tu casa, ¿no? Tendrías un conflicto. ¿Qué país, por ejemplo, te gusta o que tenga un poco ese tipo de leyes o de normas que estamos hablando? Quizás más enfocada a esta comunidad de propietarios, ¿no? Que parece un poco lo que me estás hablando. Ponnos algún ejemplo que creas que va, un tipo de urbanismo que va en la buena dirección. Bueno, más que país, yo diría, cogería más ejemplos de distintas ciudades, ¿no? Sí, bueno. Pues hay ejemplos de todo tipo que son muy positivos, ¿no? Esto, la típica urbanización privada, por ejemplo, el típico condominio, pues es una solución buena. También la ciudad pública, si la gente está de acuerdo con la ciudad pública, también la ciudad en la que las calles son públicas, si yo me adhiero a eso y quiero esas condiciones, me parece perfecto. O sea, todo lo que la gente quiera hacer voluntariamente, pues sería perfecto. Entonces, por eso no me gusta hablar de un modelo, porque es que es imposible hablar de un modelo. Hay no sé cuántos modelos podría haber, pero prácticamente infinitos, ¿no? Lo que sí es importante es saber que las normas tienen que ser las mínimas, que esas normas pueden afectar a la estructura productiva incluso de la ciudad, que eso es muy importante, al afectar a los usos. No solo afectas a usos concretos, sino que afectas a la dinámica de la ciudad. Por ponerte un ejemplo, tú tienes una fábrica en una zona industrial, pero si no dejas poner un centro logístico cerca, pues la estructura productiva de producción, venta y transporte, etcétera, pues se ve interrumpida, ¿no? O sea, es una cosa dinámica y la normativa puede interrumpir el proceso productivo en cualquiera de sus pasos, ¿no? Eso es muy importante porque a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Pero volviendo a lo tuyo, ciudades ideales yo no la he encontrado ni creo que las haya, ¿no? Lo que sí creo en ciudades donde se permite la variedad, ¿no? Seguimos un poco incidiendo en este tema, me resulta interesante y a veces está bien ser reiterativo, sobre todo cuando escuchamos, digamos, relatos como el tuyo que a veces no se escuchan tanto. En este caso me gustaría preguntarte sobre la corrupción y sobre los políticos. Estoy seguro que también es un tema que has tratado y que incluso habrás vivido en tus carnes. Y un poco, ¿qué es lo que puede decir el urbanismo liberal en este caso para desincentivar cierta corrupción? No sé si es corrupción la palabra o a veces sobregasto. Déjame que te ponga un ejemplo breve. Por ejemplo, aquí en Barcelona hay la Plaza de las Glorias, que desde hace 15, 20 años que está en obras o que cada 4 o 5 años lo derrumban todo y vuelven a hacerlo, y los ciudadanos y contribuyentes pues vemos que esa gente pues está utilizando nuestro dinero y, digamos, planificando de una manera que no terminamos de comprender. ¿Cómo se pudieran solucionar este tipo de problemas? Claro, ese es uno de los problemas del cálculo económico, ¿no? Si yo vivo en una calle donde la mayoría somos ancianos, pues a mí me gustaría que en la calle hubiese muchos bancos, ¿no? Por ejemplo, y probablemente no sea consciente de eso el ayuntamiento. O a lo mejor yo vivo en una calle y tengo problemas, es gente relativamente modesta, y yo prefiero gastar mi dinero en arreglar mi casa, pero en el pavimento de la calle poner un pavimento que es muy caro. Oye, pues a lo mejor sería mejor no me cobres tantos impuestos y pon un pavimento más modesto. Entonces, digamos, el gobierno de la ciudad no sabe exactamente si esa calle fuese privada se gastaría otra cantidad de dinero si fuese
un pago directo de los ciudadanos y de los vecinos que viven allí, ¿no? Ese es un primer problema. El problema de la corrupción, a mí me gusta hablar de que hay un choque precisamente cuando alguien va a pedir una licencia al ayuntamiento. Hay un choque entre el mundo del cálculo económico y el mundo del no cálculo económico. O sea, tú cuando vas y pides una licencia al ayuntamiento para hacerte la casa, llegas tú desde tu mundo del cálculo económico con tus cuentas y entras en ese momento en el mundo donde no está el cálculo económico. Hasta el punto es así que, por ejemplo, estás haciendo un hotel, pides una licencia para un hotel, puede tirarse en el ayuntamiento un año el proyecto para que te den la licencia. El propietario del hotel, cada mes que está el hotel sin poder abrirse, es muchísimo dinero. Puede ser que esté perdiendo a lo mejor 50.000 euros al mes. No sé, no sabré decirte la cantidad, habría que hacer el cálculo, ¿no? Pero es mucho, mucho dinero. O sea, estaría dispuesto a poner en la plantilla del ayuntamiento, a poner 50.000 euros por cada mes para que alguien le haga el informe ese y le saque el informe ese en un mes, ¿no? Entonces, y el ayuntamiento no solo desperdicia ese dinero, que podría aprovecharlo, decir, oye, tú tienes tanta prisa, bueno, pues en lugar de pagar la licencia, que son 10.000 euros, paga 50.000, ¿no? O sea, si te interesa, porque sale ganando el empresario también, porque abriría mucho antes el hotel, ¿no? Entonces, en una empresa, si el ayuntamiento fuese privado, obviamente no dejaría, si esto fuese Madrid S.A., no dejarían que se tardase tanto en perder ese dinero, ¿no? en tirar ese dinero. ¿Cuál es la tentación posterior? Pues intentar sobornar a un político o a un técnico, claro. Si estás perdiendo tanto dinero todos los meses que te da igual pagarle ese dinero a una persona, ¿no? Es como una válvula de escape, claro, en ese conflicto. Y si, bueno, pues encuentras con una persona pues con pocos principios morales, pues accederá y se venderá al empresario, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, que es la misma disfuncionalidad del sistema la que incentiva luego esa externalidad negativa, que en este caso es la corrupción, ¿no? Eso es. El ayuntamiento no es consciente de lo que está, del lucro cesante que está sufriendo el empresario. Podría llegar a un acuerdo de alguna forma. Oye, tú tienes más prisa que una persona normal. Bueno, pues paga una cuota de más y vamos a poner más técnicos para tu proyecto. Y se podría llegar a algún acuerdo, si hubiese algún acuerdo legal, obviamente, si hubiese una conciencia de esa pérdida económica, pero no la hay y los proyectos pues se atascan ahí. Yo, por ejemplo, he dirigido bastantes proyectos también como director de proyectos en mi faceta privada, y yo siempre lo digo al empresario, cuando se hace el plan de riesgos, o sea, ese plan en el que aparecen, en el que se estudian cuáles son los riesgos que pueden acontecer y por lo tanto frustrar el proyecto, yo el que pongo casi siempre como número uno es la administración pública. Porque cuando eres empresario y tú te haces el clásico diagrama de Gantt, cronograma, estudio de tiempos, proveedores, etcétera, todo lo mides para no perder una semana, tal y cual, todo perfectamente medido, pero llega al ayuntamiento y se tira un año allí. Entonces, ¿de qué sirve toda esa planificación que sí que se hace mucho en otras industrias como la de la automoción y que funciona muy bien y tal, cuando en el mundo de repente de la edificación te encuentras el riesgo enorme de la administración pública, que puede no solo llevar al traste el proyecto, sino a la empresa que invierte en ese proyecto, porque no solo frustra el proyecto, sino que las pérdidas pueden ser tantas que acabe hundiendo a la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante. Una medida, digamos, que paliaría eso en cierto modo, y esa medida la comento en el libro también, bueno, y muchas cosas de las que estoy diciendo ahora y muchas otras cosas, es la de que se hiciesen públicos los tiempos que tarda el ayuntamiento en dar una licencia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la incertidumbre de no saber cuánto tiempo puede tardar una licencia y diriges un proyecto, eso tiene que ir vía plan de riesgos, vía análisis de riesgos. Como hay incertidumbre, tienes que analizar el riesgo y te mueves en el mundo de la incertidumbre. Mientras que si el ayuntamiento X publica y dice, oye, yo tardo 7 meses en dar una licencia. Bueno, ya estás en el mundo de la incertidumbre por lo menos. Tarda mucho, pero ya me puedo organizar de otra forma, ya puedo planificar, hacer en paralelo otras cosas y encima, al mostrar el ayuntamiento que tarda 7 meses, bueno, probablemente sienta cierta vergüenza e intente mejorar sus procesos, ¿no? Pero no hay públicamente, no hay datos públicos de cuánto tardan los ayuntamientos
en dar las licencias. Y para mí eso sería una norma que es muy fácil de crear. Todos los ayuntamientos tienen que hacer públicos los tiempos que tardan en dar las licencias, daría transparencia y daría certidumbre para el empresario, ¿no? Bueno, muy, muy interesante ese cambio en las piezas y también cambiarían los incentivos y vaya, desde mi punto de vista tiene mucha lógica lo que estás diciendo. La última pregunta de este bloque del urbanismo, luego tocaremos quizás 2 o 3 temas más, es relacionado con la ecología o la sostenibilidad. El otro día leí un artículo, que puede que esté equivocado, pero me pareció sorprendente, decía que porque había una correlación entre el carril bici y el aumento de la contaminación en las ciudades, en tanto que se están reduciendo los carriles para coches, entonces había más retenciones, más gente que va frenando, que va en primera, que va en segunda, y eso tenía un impacto en la densidad del aire. Entonces, a priori, la bien intencionada planificación del político, que yo no digo que tenga mala intención, ¿no? A priori, pues puede pretender que un carril bici pues será mejor para el aire de la ciudad, tenía ese efecto negativo. Insisto, puede que los datos estuvieran mal porque fuera un artículo tendencioso, pero tenía lógica, ¿no? Como esta análisis contraintuitivo, ¿no? De a veces que nos da la realidad, que a la realidad no le importan nuestras intenciones. Entonces, la pregunta, te he puesto esto a modo de ejemplo, es cómo hacer que las ciudades, en este caso, puedan ser más sostenibles, pero de verdad, no con estas aplicaciones que luego nos sale el tiro por la culata, según cómo. Sí, bueno, yo no soy ambientalista, no soy experto en el ramo, ¿no? Pero también hubo una medida, ¿no? Bueno, en Madrid habitualmente la medida de bajar la velocidad en las autovías, ¿no? Que también dicen que puede que contamine más, ¿no? Es esto de ver las segundas derivadas de la medida que estás tomando, ¿no? Que no siempre es lo primero que hay que ver, ¿no? Yo creo que al final la tecnología poco a poco va avanzando y es la que va a ir solucionando el problema, ¿no? Cada vez hay más movilidad. Madrid es impresionante la revolución de movilidad que hay. Cada vez hay más movilidad no contaminante, con patines, bicicletas, coches eléctricos, y eso lo va a acabar solucionando ya pues, dentro de poco, ¿no? Igual que yo creo que al final el Estado, digamos que va a caber, el Estado, por lo menos el Estado invasivo, va a acabar cayendo gracias a la tecnología, ¿no? A veces hay más soluciones tecnológicas que hacen que no sean necesarias ciertas administraciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, las Smart City, que yo no es algo que haya estudiado mucho, pero sí me parecen por un lado bien en el sentido de que es acoger las tecnologías para hacer más inteligentes las ciudades. Entonces, la empresa privada va a ir entrando a dar soluciones tecnológicas y que ya no sea tan necesaria la administración en ese sentido. La parte mala es que siempre está la administración ahí controlando y bueno, con los lobbies correspondientes y bueno, con los problemas que se derivan de ello, ¿no? Pero yo creo que al final va a ser la tecnología. Esto al final, lo de los carriles bici son pequeños movimientos dentro de un movimiento global mucho más importante, que es el que va a permitir que haya menos contaminación y menos perjuicio para el entorno. Bueno, Joaquín, te me has anticipado, te iba a preguntar sobre las Smart Cities, pero ya hemos tratado este tema, así que más o menos vamos a ir terminando y bueno, al final terminamos un poco con el motivo de este canal, que es pues en este caso las ideas liberales. Ya sabes que este canal pues tiene ese punto también de proselitismo y de difusión, y un poco la pregunta que te haría, me gustaría saber tu opinión, es cómo hacer que este tipo de ideas puedan calar más. En este caso, quizás lo podríamos enfocar en la administración pública, que es un poco lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de cómo funciona el sistema y los incentivos que hay y demás. Entonces, en este caso es cómo dentro de la batalla de las ideas que en este caso expones en tu libro, qué estrategias deberíamos tomar para que calen en la sociedad y en última instancia en los políticos y las instituciones. Bueno, quizá divulgando al final, ¿no? Y como has hecho tú, pues preguntando sobre ejemplos reales que den soluciones, que la gente vea que funcionan, ¿no? Como por ejemplo el caso de Uber ahora, lo que te comentaba de cómo la tecnología va a acabar venciendo esa administración pues tan rígida, como Uber intenta abrirse paso, como la policía privada, la seguridad privada cada vez se abre más paso
ante la policía también, cada vez convive más y cada vez va a haber más soluciones, pues, los paneles solares mismos que pueden dar electricidad sin necesidad de infraestructura, pues, y muchas más, ¿no? Muchas más soluciones que van a dar. Entonces, la gente va a ir viendo y poco a poco va viendo. La gente, no tanta gente, no como nosotros que estudiamos más el liberalismo, sino hay mucha gente que es liberal sin saberlo, ¿no? Y que va viendo, va abrazando ese tipo de tecnologías, ese tipo de economía de una forma natural, ¿no? Yo creo que esa es la vía, ¿no? El ir convenciendo también individualmente, pues es más complejo quizá, ¿no? No lo sé, no. Otro tema también me gustaría tratar, es un tema que me curiosea, que en este caso es el tema de los sesgos. Hemos estado hablando de empresarialidad, de espontaneidad, según cómo, y de que, digamos, sean los agentes privados los que se organicen. Y a veces cuando uno habla de estos temas, especialmente en España, que es lo que conocemos, pues la gente, no sé, siente como miedo, hay cierto rechazo a la incertidumbre. ¿Por qué crees que tenemos un poco esa motivación? Especialmente porque uno pues quizás mira a otros ciudadanos, a otros sitios del mundo y parece que la gente pues se toma la vida con más dinamismo de alguna manera. Incertidumbre en el sentido, tú dices, de que no cree tanto en la empresarialidad y quiere más seguridad en la vida. Sí, exacto, que normalmente pues estamos más reacios a que sea el sector privado el que gestione las cosas y le damos esa apariencia de bondad y de conocimiento total a los políticos y demás. Claro. Hombre, tenemos una herencia que es de muchos años del Estado ahí encima, es que son muchos años, no tenemos la cultura americana del español hecho a sí mismo, ¿no? Pues sí los hay, ¿no? Los hay muchos, ¿no? Muchos empresarios, pero no tenemos esa cultura tan extendida en ese sentido, ¿no? Y pues poco a poco se irá, espero, ¿no? Pues deshaciendo uno de todo esto, ¿no? Pero es verdad que cuando tienes las cosas dadas, cuando se te dan subvenciones, cuando el Estado interviene tanto, es verdad que eso hace mucha mella en la cultura, hace mucha mella incluso en el instinto empresarial. Es que pues es como un pájaro que no ha volado nunca y que ha estado en la jaula y pues le cuesta, no tiene ideas propias, le cuesta pues valerse por sí mismo, ¿no? Toda esa cultura ha hecho mucho daño, yo creo, para todo ese entramado legislativo, político, intervencionista, ha hecho mucho daño en la cultura, incluso en el instinto empresarial de las personas, que está ahí latente, ¿no? Pero que cuesta que salga. Las nuevas generaciones, yo creo que ahora Internet también está haciendo mucho para que la gente pueda tener cierta autonomía para emprender, para buscar sus propios proyectos, y eso es fantástico porque puede romper con todo esto, ¿no? Sí me gustaría decir que desde el punto de vista liberal, sí a veces veo el problema de que puede haber incluso una parte un poco dogmática del liberalismo, ¿no? Yo creo que el liberal, ante todo, es liberal intelectualmente. O sea, lo primero, lo que al principio de todo de un liberal es ser crítico con sus propias ideas, es buscar la verdad de las cosas, es poner a prueba todas las ideas y fruto de ello llega a la conclusión de que la libertad económica es buena. Pero no es que sea liberal porque cree que la libertad económica es buena, no, es porque hace un análisis crítico de sus propias ideas, busca la verdad de las cosas y como consecuencia de ello pues llega a una serie de conclusiones entre las cuales está la libertad económica. Pero hay otra gente que llega a la libertad económica como podría haber llegado al comunismo. Entonces, pues ahí entre todos pues puede haber dogmáticos tanto del comunismo como del liberalismo, ¿no? Por eso hay que intentar, oye, incluso está bien tener principios, por supuesto, hay que tener unos principios básicos asentados, pero hay que ser también críticos con los mismos siempre, ¿no? Porque pueden ser equivocados y tenemos que hacer ese esfuerzo intelectual siempre de ser autocríticos, ¿no? Que no siempre es fácil. Bueno, Joaquín, te me estás anticipando, también te iba a preguntar sobre eso, pero me gusta que hayas tratado este tema. Solo me quedan dos preguntas. Has hablado también de nuevas generaciones y demás, y me gustaría saber, no sé, cómo te sientes, si positivo o negativo, has hablado de que Internet está cambiando un poco las cosas. ¿Crees que hay un hartazgo generalizado quizás de este sistema disfuncional del que hemos estado hablando? Y puede que haya gente, quizás en los jóvenes, que se están dando cuenta de eso. Un poco el análisis, ¿cómo lo ves? Yo veo, no tengo una visión global y obviamente no tengo una estadística de los jóvenes, ¿no? Yeah. Pero mi percepción por la gente que tengo alrededor, que por supuesto sí que será muy sesgado todo eso, ¿no? Pero sí que veo jóvenes con muchas
muchas ganas de emprender y que no quieren saber, en esta nueva generación, quizá de la gente que tenga ahora 30 años, los veo con muchas ganas de emprender y son todavía, es gente que, bueno, y si te vas a edades más tempranas, pues gente que todavía tiene la mente más abierta en ese sentido, ¿no? Yo soy positivo, yo soy muy optimista en este sentido, ¿no? Es verdad que luego ves otros países y te entra en la duda, ¿no? Ves el problema de Venezuela y dices, Dios mío, ¿no? ¿Qué ocurre allí, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar esto, ¿no? Yeah. Pero yo en ese sentido, soy bastante positivo y ya te digo, yo creo que las tecnologías van a hacer bastante porque la gente potencie su individualidad y se pueda desarrollar y buscar nuevas soluciones, ¿no? En ese sentido también, desde el punto de vista, por ejemplo, que se habla mucho de la robótica, ¿no? De la influencia que puede tener la robótica en el empleo y todo esto, también es importante darnos cuenta cómo cada vez vamos a ser más propietarios de los medios de producción. Ahí va a haber una cosa como una especie de confluencia rara, porque va a ser una cosa como medio comunista, medio liberal, en el que vamos a ser propietarios de los medios de producción, igual que eres propietario de tu lavadora que limpia por ti y tú estás ahí sentado, pues el taxista, en lugar de tener que conducir su taxi, pues tendrá un taxi que se conduce solo, ¿no? Entonces, cada vez vamos a trabajar menos si somos flexibles en nuestra forma de pensar y cada vez la robótica va a hacer que las cosas mejoren en este sentido. Y me gusta también apuntar una cosa relacionada con el taxi y con los cambios de tecnología y todo esto, ¿no? ¿Sabes la anécdota de Bastiat, de las velas y las bombillas? Cuenta si la audiencia lo puede... Bueno, digamos que los fabricantes de velas se rebelaron porque inventaron la bombilla y entonces iban a dejar de fabricar velas. Entonces era un gran problema para ellos, ¿no? Ya. Yeah. Claro, ¿cuál es el problema ese? ¿Cuál es el problema que hay ahí? Es que el fabricante de velas se ve como un profesional de las velas y no como un profesional de la iluminación. Entonces, si el fabricante de velas se ve como un profesional de la iluminación, dirá, qué bien, han salido las bombillas, me adapto al sistema. Si el profesional del taxi se ve como un profesional de la movilidad, en lugar de como un taxista, pues se adaptará y comprará un coche que no haga falta conducirlo, o se comprará un Uber. El caso es que tenemos que ser lo más flexibles que podamos mentalmente para poder adaptarnos y tener una amplitud de miras en ese sentido, ¿no? No cerrarnos a que tenemos una profesión muy, muy concreta, ¿no? A mí no me gusta la expresión, por ejemplo, de Schumpeter de la destrucción creativa. Me gustaría más una expresión como transformación creativa, ¿no? No creo que todo cambio lleve a la destrucción de cosas. No creo que todo cambio lleve a la destrucción del taxi, no, es una transformación. El taxi se transforma en otra cosa y tú te puedes adaptar a eso sin sufrir malas consecuencias, pero tienes que ser flexible. Entonces me gusta más transformación creativa más que destrucción creativa y esa amplitud de miras, ¿no? Qué interesante esta reflexión, la comparto totalmente. A veces, en vez de tanto hablar y pensar de política, que si el político A, B, C, tendríamos que estar mirando los cambios que vienen, la inteligencia artificial, que esto lo cambiará todo, y un poco mirarnos adentro, ¿no? Y apelar a esa capacidad de reinventarse. La última pregunta, ahora sí, Joaquín, es, siempre la terminamos igual, las entrevistas, es que nos des algún consejo. Tú has escrito un libro sobre un tema que eres experto, tienes también un doctorado en economía, has trabajado en la administración pública, pero eres muy crítico. No sé, ¿qué consejo pudieras dar para alguien que vaya a tener o que tenga un perfil similar al tuyo? Bueno, que tenga su faceta emprendedora. Eso lo veo fundamental, cada vez más fundamental, que se busque, primero porque la capacidad creativa y también la faceta creativa pues es muy satisfactoria, ¿no? En todas las personas, ¿no? Tener no solo nuestra faceta profesional, nuestra faceta de hacer deporte, sino crear cosas es muy gratificante, ¿no? Entonces, si tenemos una faceta profesional donde ahora las tecnologías te ayudan tanto a tener tu propio canal de YouTube, investigar, escribir, etcétera, y también estimular esa visión crítica de las cosas, yo impulsaría a gente recomendaría a gente de mi sector y de cualquier otro sector
a que no solo haga un trabajo ciertamente pasivo, sino que empiece a emprender pues, ya desde muy joven para poder pues, descubrir nuevas soluciones empresariales, abrirse nuevos campos y labrarse un futuro también que sea más satisfactorio. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por el consejo. Me encanta terminar las entrevistas con consejos y aparte con consejos que nos animen a la acción, que Eso las es. palabras están muy bien, pero uno demuestra las cosas dejándose la piel. Joaquín, llevamos como 3/4 de hora, 50 minutos hablando, me lo he pasado muy bien. Te hemos conocido un poco más y me ha gustado porque tienes las ideas muy estructuradas y ha sido muy comprensible. No sé si quisieras añadir algo. ¿No? Perfecto. Yo he estado muy a gusto también. Te agradezco mucho la entrevista. Así que todo perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Dejaremos tu link del libro aquí en la descripción. Espero que la gente se anime a comprarlo y entender un poco más sobre este tema del urbanismo liberal, porque al final todos vivimos, o la mayoría vivimos en ciudades o somos propietarios y este es un tema que nos afecta. Y nada, pues espero que dejéis vuestros comentarios, un like, podéis suscribiros. También tenemos el espacio de Patreon por si queréis apoyar. Y nada, bueno, seguiré como siempre con las entrevistas a personas singulares como Joaquín, a que te vuelvo a reiterar el agradecimiento por todo lo que nos has compartido en este ratito. Muchas gracias. Saludo. Saludos.